Noticentro 1, CMI. El Papa apoya unión civil legal de homosexuales. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia, dice. El Papa ha dado un paso histórico, dice Colombia Diversa. Récord histórico de exportación de cocaína colombiana a Unión Europea. Cae jefe de banda Los Pelusos. Corte Suprema pide investigar a magistrados de judicatura. Marchas totalmente pacíficas hubo hoy en el país. Arrancan 7 marchas de excombatientes de las FARC hacia Bogotá. Protestan por asesinatos. Petro denunciará ante la ONU asesinatos de líderes de su movimiento. Carrera de vida o muerte para rescatar a 3 mineros en Tuta, Boyacá. Avanza tercer carril de vía Bogotá-Girardot. Acuerdo para reanudar obras. Explosión esta noche en Engativá. 10 heridos y alarmante riesgo. Obama activa presencialmente apoyo a Biden. Lo acompaña en giras. Descubren cuentas de Trump en China. Allá pagó más impuestos que en Estados Unidos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Una cacería de avivatos produce los primeros resultados. 2. Nueva condena por el caso Odebrecht. 3. El coronavirus hace estragos en el Congreso de la República. Miñapa. Los indígenas dan ejemplo de cultura a los citadinos. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En el documental titulado Francesco, el Papa Francisco pidió una ley de unión civil para parejas del mismo sexo. Afirmó que las personas homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. El Papa Francisco expresó su apoyo a las parejas del mismo sexo a través de una entrevista para un documental que se estrenó hoy en el Festival de Cine de Roma. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Después, en palabras que seguramente causarán controversia entre los católicos, el Papa Francisco se pronunció directamente sobre el tema de las uniones civiles para parejas homosexuales. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Entre tanto, el director del documental, Francesco, aseguró que las afirmaciones que el Papa hizo durante la entrevista que le concedió no las hizo para cambiar la doctrina de la Iglesia, sino como un apoyo que le da a este grupo y que se alinea con su última encíclica que llama la fraternidad para que haya un cambio. He not was discussing the doctrine, he not tried to change the doctrine. He was talking about that people who basically allowed to have the same freedoms like everybody else, and he not was discussing the doctrine of the church. He not tried to change the doctrine of the church. El director agregó además que le sorprendió que los medios se concentraran en este aspecto del documental en lugar de su mensaje de esperanza. También sobre la afirmación del Papa Francisco en este documental se pronunció el sacerdote Tomás Rosica de la Oficina de Prensa del Vaticano, quien aseguró que el Papa no apoya las uniones homosexuales. La supuesta declaración que hizo la Oficina de Prensa del Vaticano fue por medio del padre Tomás Rosica y la recogió la agencia Así Prensa, que difunde noticias del catolicismo. El Papa Francisco no apoya uniones homosexuales, aclara el Vaticano, según el comunicado. Dice Así Prensa que el sacerdote Rosica señaló que algunos periodistas han interpretado las palabras del Papa para reflejar una apertura de parte de la Iglesia a las uniones civiles y que esto no corresponde a la realidad de lo manifestado por el Santo Padre. Y agrega la información de Así Prensa, entrecomillando al padre Rosica, que otros han interpretado sus palabras, las del Papa, como si estuviera hablando del asunto de las uniones del mismo sexo. La controversia apenas comienza en el Vaticano, pero se supone que la oficina de prensa no puede aclarar las palabras textuales del Santo Padre. La organización Colombia Diversa calificó como un paso histórico la posición del Papa Francisco, asegurando que es un mensaje para los jueces que esgrimen razones religiosas para no celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.
Como un paso significativo, calificó Colombia Diversa la posición del Papa Francisco sobre las parejas del mismo sexo. Es un paso muy positivo porque marca una diferencia respecto a otros sectores religiosos mucho más fundamentalistas, muchos más conservadores y retrógrados, que incluso no nos reconocen como ciudadanos y quisieran someternos a terapias para cambiar nuestra orientación sexual. Para la organización que desde hace 16 años defiende los derechos de la comunidad LGBTI, la opinión del máximo jerarca de la Iglesia debe ayudar a enfrentar la discriminación por razones religiosas. Algunos jueces, por ejemplo, esgrimen razones religiosas para no efectuar estos matrimonios. Luego el mensaje del Papa Francisco es positivo en ese sentido, de darle argumentos a las personas religiosas para reconocer la dignidad de las personas LGBT. En Colombia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo está reconocido legalmente desde el año 2016. En otros temas, el más reciente reporte de la Unión Europea sobre narcotráfico reveló que el tráfico de cocaína en Colombia alcanzó, o más bien de cocaína colombiana, alcanzó máximos históricos, al punto que dice que Colombia se convirtió en el principal proveedor de narcóticos del viejo continente. Denunciando una explosión en el flujo de cocaína durante la pandemia del coronavirus, Europa alertó que los decomisos récord de esta droga, su pureza inédita y alto valor, han convertido al viejo continente en el mercado más apetecido para los traficantes latinoamericanos. De hecho, con las cifras sin precedentes de 1.137 toneladas de cocaína, Colombia se posicionó como el primer exportador del estupefaciente a este territorio, según el más reciente reporte europeo sobre narcóticos. El informe también advierte que los narcos colombianos están aprovechando la pandemia para mejorar su cadena logística y así facilitar el ingreso de la coca a las calles europeas. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en respuesta al Centro Europeo de Monitoreo para Narcóticos, dijo a Noticentro 1 CMI que las autoridades colombianas hacen los mejores esfuerzos con resultados evidentes en la lucha antinarcóticos, pero que se requiere apoyo de todos los gobiernos para combatir el flagelo. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, respondió así al informe europeo divulgado hoy, según el cual Colombia es el primer exportador de cocaína al viejo continente, alcanzando 25 toneladas de esa droga durante el primer semestre del año. El reporte que entregó el ministro a Noticentro 1 CMI señala que durante el presente año Colombia, entre enero y agosto, ha incautado 310 toneladas de cocaína, 50 toneladas de pasta de coca, 417 toneladas de hoja de coca, miles de galones de precursores químicos, así como el desmantelamiento de 106 estructuras de narcotraficantes. Los esfuerzos descritos implican la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra el problema de las drogas en el país y en articular esfuerzos con otros gobiernos para establecer estrategias conjuntas, integrales y sostenibles y permitir así una afectación profunda de este fenómeno. El ministro Ruiz destacó también como parte de la lucha contra la droga la recuperación y transformación de los territorios que han estado afectados tradicionalmente por los cultivos ilícitos. La policía reportó la captura del presunto jefe de la banda criminal Los Pelusos en el Catatumbo. En la vereda Alejandra de Santiago Norte de Santander fue capturado alias Cóndor, quien según la policía es el jefe máximo de la banda Los Pelusos, uno de los grupos responsable de la violencia en la región del Catatumbo. Para la policía, alias Cóndor estaba detrás de acciones de narcotráfico, secuestro, extorsión a mineros y empresas de transporte. También lo investigan por varios homicidios, entre ellos los de 2 líderes sociales. Era asimismo el responsable de coordinar acciones violentas contra la fuerza pública y la misma ciudadanía y de ocasionar el desplazamiento de personas, especialmente en medio de la confrontación directa que sostienen los Pelusos con el ELN en el departamento norte de Santander. Según la policía, alias Cóndor tenía contacto directo con carteles internacionales del narcotráfico. La Corte Suprema pidió a la Fiscalía investigar a los magistrados de la Judicatura Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria por tomar decisiones judiciales, pese a que ya se ordenó su salida de los cargos.
La tensión entre la Corte Suprema y la Sala Disciplinaria de la Judicatura se agudizó con una petición que ahora será analizada por la Fiscalía. El alto tribunal pidió que se indague a los llamados magistrados eternos, quienes llevan más de 12 años en sus cargos, pese a que ya hay una decisión judicial que ordena su salida. Se trata de los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, quienes ahora podrían ser investigados penalmente, dado que la Corte considera que ellos ya no son magistrados y aún así siguen ejerciendo. Ordenar que por conducto se envíe esta decisión a la Fiscalía General de la Nación. Y es que los dos magistrados incluso tomaron esta semana una decisión que tumbó un fallo de la Corte Suprema y con el cual se ordenó la devolución de unos bienes de los narcotraficantes Los Mellizos. La Corte reitera que Garzón y Sanabria dejaron de ser magistrados, por lo que no tendrá en cuenta el fallo sobre los bienes y hacen un llamado para que los togados no sigan conociendo información de asuntos que tienen reserva. De manera pacífica transcurrieron las marchas en Bogotá convocadas por las centrales obreras en medio de la jornada de paro nacional. La administración distrital agradeció a los manifestantes el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Salieron del sur, el norte y el Parque Nacional. Maestros, estudiantes, campesinos, trabajadores, indígenas, afros. La cita era en la Plaza de Bolívar. En medio de las arengas y una marcha festiva y pacífica, dieron a conocer sus peticiones. Estamos marchando por el incumplimiento de los acuerdos realizados en el 2017. Según los miembros de la Junta Nacional del Paro, más de 50.000 personas marcharon este 21 de octubre para defender la vida, la paz, el territorio y la democracia. La violencia y el conflicto armado no está en cuarentena, sí, nos están matando y el gobierno se está haciendo el sordo. Ya en la Plaza de Bolívar dieron a conocer su manifiesto. Estamos poniendo en conocimiento nuestra exigencia al gobierno de Duque. Una, para que garantice la vida, pare las masacres, el exterminio, cumpla con los acuerdos de paz y viabilice las mesas con el ELN. La imagen de Dylan Cruz, el estudiante que murió por un disparo del SMAT, también estuvo presente. Estoy acá pidiendo justicia por Dylan Cruz y por todos aquellos jóvenes que necesitamos una justicia verdadera. La policía miraba desde lejos a los caminantes. La fuerza disponible se resguardó bajo una tela negra que cubría la fachada del Palacio de Justicia. Brilló la calma y la marcha terminó de manera pacífica. No hubo infiltrados del ELN, tampoco había infiltrados de las FARC, tampoco había francotiradores. Todo eso era una manera de tratar de estigmatizar y deslegitimar esa movilización social, que como le demostró al país y a Bogotá, fue absolutamente pacífica. La jornada terminó en una fuma por la vida y la paz y con un anuncio: nueva jornada de paro el 21 de noviembre. En las principales ciudades, las manifestaciones también se desarrollaron en completa calma. En Medellín fueron dos las grandes concentraciones con cerca de 2.000 personas que se unieron al paro nacional. Se realizó en el Parque de las Luces en el centro de la ciudad, en donde los manifestantes con chirimías, baile y pancartas pidieron garantías laborales y de derechos humanos. En completa tranquilidad transcurrieron las manifestaciones de las centrales obreras convocadas por el Comité de Paro y que tuvieron 4 puntos de concentración en Cali. Al menos 2.000 personas participaron de la jornada que se extendió por el norte, sur y centro de la ciudad. Las marchas se tomaron importantes arterias viales en Barranquilla y llegaron hasta el centro de la capital. Decenas de manifestantes se unieron a la jornada de paro nacional y demandaron ser escuchados por el gobierno. Sin miedo al COVID, cientos de profesores, trabajadores, estudiantes y sindicatos se tomaron en las vías de Bucaramanga para cumplir su protesta. La jornada, que incluyó 2 grandes caravanas y una marcha, terminó en completa calma y no se presentaron alteraciones con la fuerza pública. Cientos de personas se concentraron desde las 9 de la mañana en el sector Bomba del Amparo al sur de Cartagena. Desde allí partieron por toda la avenida Pedro de Heredia y recorrieron más de 8 kilómetros hasta llegar a la Plaza de la Paz en el centro histórico de la capital de Bolívar. Los comerciantes agremiados del país dijeron que las marchas y las protestas son una tragedia para la reactivación económica del sector, pues aseguran que este está en cuidados intensivos.
Según Fenalco Bogotá, la ciudad factura 1.500.000 millones de pesos en época normal, pero en pandemia eso se reduce al 50%, es decir, 750.000 millones de pesos que se vende. Pero en momentos de reactivación, con paro, como el de hoy, eso baja a cerca de 400.000 millones de pesos. Un paro en este momento es fatal para un comercio que está en cuidados intensivos. Las millonarias pérdidas también afectan a ciudades como Cali y Medellín. Las pérdidas para el comercio de un día de paro están entre los 200 y los 250.000 millones de pesos. Un día de paro en el comercio vale más de 45.000 millones de pesos. La queja de los comerciantes con el paro nacional es que los negocios tienen que cerrar. Atemorizan a los comerciantes, pero especialmente a los pequeños y medianos que están a borde de calle por donde pasan las marchas. Eso hace que haya cierres tempranos y esos cierres tempranos implica que la facturación se cae aproximadamente en un 50% de un día normal. Los comerciantes dicen que respetan el derecho a la protesta, pero aseguran que en tiempos de pandemia y reactivación económica no debería haber. La Cámara de Representantes escuchó a los líderes de la Minga antes de su regreso al Cauca. Los indígenas pidieron no ser estigmatizados. 5 líderes de la Minga indígena intervinieron en la plenaria de la Cámara, pidieron no ser estigmatizados y calificaron al presidente Iván Duque como fascista. Estas medidas que he mencionado responden a un gobierno fascista y totalitario. Que la guerra no vuelva a los territorios, ¿sí? Hemos sido muy golpeados durante muchos años por el conflicto armado. Estas declaraciones fueron rechazadas por los integrantes del Centro Democrático. Porque acá todo lo que queda en evidencia es que tienen territorio, tienen autonomía, tienen recursos, pero tienen más del 63% de la pobreza. Este régimen totalitario y fascista que llaman les permite la libertad de locomoción. Este régimen totalitario y fascista les permite la autonomía en sus territorios. La respuesta corrió por cuenta de los partidos de oposición. Y los tratan de manera racista y les dice que se devuelvan a su territorio y les dice que aquí no hablan con la soberbia que ya lo caracteriza al señor Duque. Tras esta intervención, la Minga inició su regreso al Cauca para organizar la gran marcha nacional indígena en los próximos días. Varios excombatientes de las FARC iniciaron una marcha hacia Bogotá desde diferentes sectores del país para protestar por los asesinatos a desmovilizados. Desde 7 regiones donde se concentran los espacios territoriales de reincorporación de los excombatientes de las FARC, se inició una marcha que espera llegar a Bogotá el próximo 27 de octubre. Los caminantes rechazaron los asesinatos de los exguerrilleros que llegan a 234 desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Salimos simbólicamente desde el municipio de Mesetas porque aquí fue asesinado el último de los 234 asesinados que tenemos ya en todo el país, nuestro camarada Albeiro Suárez. Hemos decidido emprender esta marcha para exigirle al gobierno garantías y también para hacer un llamado a distintos sectores de la sociedad a que nos acompañen en esta movilización por la vida. En unas jornadas de reafirmación de la paz, pero también de exigencia de cumplimiento por parte de este gobierno. Los reincorporados piden una acción urgente del gobierno para garantizar la vida de los excombatientes amenazados por grupos ilegales en las regiones. En medio del paro de maestros, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó que el gobierno sí está cumpliendo los compromisos con el sector. Mientras los maestros protestaron y reclamaron cumplimiento de acuerdos, la ministra de Educación afirmó que el aumento del presupuesto evidencia la importancia que le ha dado el gobierno al sector. El presupuesto pasó de 41,4 billones en 2019 a 47,2 billones en el 2021. Hemos logrado un presupuesto de 47,2 billones, recursos muy importantes para honrar todos los compromisos desde primera infancia, educación superior, los compromisos con los maestros, con la educación superior pública y estudiantes y docentes, pero también los recursos que permiten acompañar a la familia, a los estudiantes. Entre tanto, los estudiantes universitarios también protestaron hoy reclamando matrícula cero en las universidades públicas. El presidente Iván Duque reunió a la Comisión de Garantías de Seguridad. Los representantes de la sociedad civil se mostraron inconformes frente a las políticas de protección de líderes. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad sesionó hoy en la Casa de Nariño, encabezada por el presidente Iván Duque, para preparar respuestas a la JEP y al Consejo de Seguridad de la ONU, que han reclamado acciones concretas contra la masacre de líderes sociales y desmovilizados en Colombia. Que frente a ese crimen abominable seguiremos actuando
y seguiremos actuando rompiendo cadenas criminales. Pero los representantes de la sociedad civil expresaron su inconformidad por lo que llaman la inacción del gobierno. Creo que no se están haciendo los esfuerzos necesarios para enfrentar este es uno de los problemas más graves que tiene el país. Después de la pandemia, tal vez es el más grave. Yo creo que la omisión, la falta de eficacia de las políticas tiene que ver con esta no implementación de las garantías de seguridad. Según los delegados de la sociedad civil, la Comisión de Garantías de Seguridad debió haberse reunido por lo menos 25 veces durante lo corrido del gobierno de Duque y solo lo ha hecho en 5 oportunidades. El senador Gustavo Petro dijo que pondrá formalmente en conocimiento de las Naciones Unidas el homicidio de 3 miembros de su movimiento Colombia Humana. El parlamentario dijo que busca una reunión con la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para poner en conocimiento de instancias internacionales los asesinatos de integrantes de la Colombia Humana. Se pueda constituir una comisión judicial independiente con investigadores nacionales e internacionales para esclarecer los hechos de la muerte sistemática de centenares de líderes sociales en Colombia. De otra parte, el senador se refirió a las marchas en el país y dijo que el gobierno teme hablar con la ciudadanía. Lo hace con los sectores poderosos del país, pero no con la sociedad popular de Colombia. Y ese temor lo lleva a andar los senderos de una dictadura. Petro asistió este miércoles a una diligencia de versión libre ante la Corte Suprema por unos señalamientos que hizo contra el alcalde de Sincelejo. El gobierno decretó nuevas medidas para intensificar la búsqueda de personas contagiadas con COVID-19. La norma, expedida por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, obliga a rastrear masivamente casos sospechosos de coronavirus y ordena a las EPS a garantizar a sus afiliados la toma de muestras. Hubo un leve descenso en las últimas 24 horas de los contagios con COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó para este miércoles 7.561 nuevos contagiados de COVID-19, casos que se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.557, en Antioquia con 1.365 y en el Valle con 592. Los fallecidos aumentaron con otros 192, de los cuales 173 son de días anteriores. Los recuperados ya son 884.895 en el país, con 8.164 de hoy. Las pruebas procesadas fueron 47.238. En el país ya han contraído coronavirus 982.700 colombianos. Las muertes ya son 29.464. En el mundo el virus ha atacado a más de 41.420.000 personas y ya son más de 1.134.000 decesos. La Contraloría llamó a juicio fiscal al director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, y a 35 empresarios tras detectar millonarios sobrecostos en la compra de kits de alimentos durante la pandemia. La entidad estableció que hubo sobrecostos en la compra de mercados para la población vulnerable, así como inconsistencias en las raciones que se anunciaron en los convenios. Por estos hechos, la Contraloría abrió un juicio de responsabilidad fiscal por 16.000 millones de pesos, por el cual tendrán que responder el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, así como 35 proveedores. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría, se establecieron faltantes en los mercados adquiridos, tanto en cantidad como en gramaje. La Contraloría también documentó que hubo irregularidades en la entrega de los mercados en las casas de las personas de bajos recursos. En una carrera contra el tiempo están los organismos de socorro en Boyacá para rescatar con vida a 3 trabajadores que se encuentran atrapados desde hace 36 horas en un socavón. El accidente minero se presentó en la vereda San Nicolás, sector Santa Rita, el día anterior sobre las 10 de la mañana. Organismos de socorro y salvamento minero adelantan las labores de rescate. Un derrumbe que se presentó más o menos luego de la entrada principal del túnel. Mineros de varias partes de Boyacá han llegado hasta el sitio para ayudar en el rescate. A la mina ingresan 6 trabajadores en turnos de 4 horas, quienes excavan un túnel alterno para llegar al punto de extracción. Ya, gracias a Dios contábamos en esta mina con una manguera que se utilizaba para extraer el agua producto de la minería, de la actividad minera.
Esta se está utilizando para ingresar el oxígeno al socavón, igualmente para ingresarles agua y bebidas hidratantes a ellos. Se han logrado excavar 6 metros, algunas dificultades al interior de la mina han encontrado los socorredores. De seguir sin contratiempos, podrían estar llegando metros adelante del punto donde se encuentran atrapados los mineros en las próximas 24 horas. Naciones Unidas reportó un incremento del 6% en la explotación ilegal de oro en Colombia. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó el más reciente informe sobre la explotación de oro en aluvión. Esta práctica se está realizando en 98.000 hectáreas del territorio colombiano. En 64.700 es una actividad completamente ilegal y no está ni siquiera en proceso de formalización. No se puede olvidar, como mencioné anteriormente, que el 66% de las ceboas son ilegales, mientras que el 52% están en zonas excluibles de minería o protegidas ambientalmente. El 43% del territorio donde se busca oro ilegal también está afectado por la siembra de coca y laboratorios para la producción de cocaína. Antioquia con el 41% y Chocó con el 36% son los departamentos más afectados. Comenzó el juicio hoy contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por el caso Odebrecht. Ante un juez de conocimiento inició el juicio al expresidente de la ANI por las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación de la Ruta del Sol con la multinacional Odebrecht. La defensa de Andrade, quien enfrenta su proceso desde Estados Unidos, se refirió al caso. Odebrecht se gastó todo el dinero del mundo procurando que la ANI y Luis Fernando Andrade Moreno cedieran a unas presiones y a unas exigencias económicas. Luis Fernando Andrade se negó rotundamente a esas exigencias y el tiempo le dio la razón. En el juicio declarará el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien fue condenado por recibir sobornos de la multinacional. La Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró que la vida legal inicia al nacer y no en la gestación. La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó una petición de nulidad presentada por la abogada Natalia Bernal, quien argumenta que la existencia legal de las personas debía iniciar desde la concepción del embarazo y no desde el nacimiento, como dice la ley. Sin embargo, la Corte dejó en firme los artículos del Código Civil que establecen que la existencia o la vida legal de las personas inicia a partir del nacimiento. Sobre esta polémica, ahora la Corte Constitucional se alista para estudiar una nueva demanda que busca la despenalización del aborto por solicitud de una organización llamada Causa Justa. Un coronel activo del ejército y otros 7 militares retirados fueron capturados por presuntamente pertenecer a una red de corrupción. El hecho de corrupción está relacionado con la supuesta suscripción de convenios ilegales para incrementar la seguridad a empresas privadas. Según la investigación, militares recibían pagos de empresas de seguridad para ordenar patrullajes y vigilancia donde éstas lo solicitaban. Por estos hechos fueron capturados un coronel activo, 7 militares retirados y otras 2 personas. Serán juzgados por varios delitos contra la administración pública, entre ellos peculado por destinación diferente, previsto para los funcionarios que le den a los bienes del Estado un uso irregular. Por primera vez desde que inició la pandemia, el optimismo de los empresarios comenzó a mejorar en septiembre, según Fedesarrollo. Según el Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, la confianza de los empresarios mejoró significativamente en los últimos 5 meses, al pasar en abril de un indicador negativo de menos 30% a una cifra de 22% en septiembre. Asimismo, la confianza de los industriales mejoró al pasar de menos 35,8% en abril a 6,1% en septiembre. Lo que de nuevo muestra la importancia de las medidas de reactivación. Asimismo, ha mejorado la capacidad instalada y la operación de las empresas, mientras en abril apenas el 31% reportaba plena operación, este indicador subió a 85% en septiembre. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reportó una caída de 10% en la producción industrial al cierre de agosto.
La encuesta de opinión industrial de la ANDI muestra una caída de la producción industrial al mes de agosto del 10%, reflejando los impactos negativos del coronavirus desde marzo del presente año. Las ventas totales se desplomaron 10,2% y el nivel de los pedidos caen significativamente. Cualquier apoyo que en este momento se le dé a las compañías que están en problemas significa un apoyo a los empleos y a las familias colombianas, de manera que en la agenda nacional tiene que estar muy arriba. Por sectores, vehículos, minerales no metálicos, hierro y acero, además de bebidas, presentaron las peores cifras. Este año ha sido un año complejo para la industria de bebidas. Sin duda alguna, la pandemia ha afectado la capacidad de consumo y con ello también se ha visto y se ha registrado una disminución en las ventas. Los problemas adicionales para los empresarios son la tasa de cambio, la baja demanda y los costos de operación. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, lanzó la Política Integral de Vivienda Rural. Se trata de un programa de vivienda rural, el cual busca beneficiar 36.799 hogares del campo colombiano al 2022. Para ello, se anunciaron inversiones iniciales de 161.000 millones de pesos para lo que será la primera convocatoria con el fin de cofinanciar los proyectos de vivienda nueva en el sector. En la primera etapa se busca construir más de 10.000 unidades y generar al menos 90.000 empleos. Que nos van a permitir a su vez llegar a los lugares más recónditos de la geografía nacional y se va a convertir no solamente en un poderoso instrumento de justicia social. La política de vivienda rural aumentará el nivel de subsidios para la población campesina. La Agencia Nacional de Infraestructura dio vía libre a la ampliación de la vía Bogotá-Girardot para que tenga un tercer carril. La entidad y el concesionario Vía 40 Express, conformado por Conconcreto y el grupo francés Vinci, firmaron el otro sí para poner en marcha las obras de ampliación a un tercer carril de la autopista Bogotá-Girardot, Girardot-Bogotá. La intervención se hará a 144 kilómetros con inversiones de 5.28 billones de pesos. Estas obras estarán entre Girardot, el túnel de Sumapaz y entre el túnel de Sumapaz y Jaibaná. Para tal efecto, se adelantan actualmente los procesos de socialización con 9 municipios de la región. El concesionario ya está en el desplazamiento de la maquinaria para el inicio de las obras que estaban en vilo a falta del acuerdo administrativo. El gobierno anunció una operación de canje de deuda con la que pretende refinanciar sus compromisos con la banca. El Ministerio de Hacienda buscará canjear bonos del Tesoro que se vencen en 2021 por títulos de deuda con vencimiento en el año 2037. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,80% a 1.177 puntos. La acción de Preferencial La Vivienda fue la que más subió, con una valorización de 1,27% a 27.070 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 2,69% a 1.842 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana jueves, será de 3.784 pesos con 51 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.620 pesos. Un euro cuesta 4.466 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 4 centavos. El azúcar se transó en 14,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $41 con 71 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.842 pesos. 10 heridos y varias casas afectadas dejó la explosión de una pipeta de gas en el noroccidente de Bogotá. Una fuerte explosión rompió la calma en el barrio La Florida, en la localidad de Engativá. La detonación se registró en esta vivienda que funcionaba como bodega de pipetas de gas. Se presentaron 8 lesionados
de los cuales hay 3 menores de edad, 5 adultos. De esos 8 fueron trasladados 4 pacientes al hospital de Suba y al hospital de Engativá. La tragedia pudo ser mayor porque en esta vivienda se almacenaban más de 80 pipetas de gas propano. Pues yo bajé rápido a ver qué había pasado y a tratar de ayudar a sacar a la gente. Los vidrios rotos, la gente gritando. La onda expansiva afectó a 4 edificaciones contiguas. Las autoridades y los organismos de emergencia verifican si el depósito contaba con los permisos para el funcionamiento. España es el primer país de Europa Occidental en superar el 1.000.000 de contagiados con el coronavirus. La propagación de la pandemia de COVID-19 en toda España continúa acelerándose de una manera alarmante y de hecho en las últimas 24 horas el país registró casi 17.000 nuevos contagios, la cifra más alta registrada en toda la pandemia. Este número récord de nuevos casos diarios elevó el total sobre el 1.000.000 de contagios, una barrera que hasta España ninguna nación de Europa Occidental había superado. Pero este país no es el único fuertemente golpeado por la segunda ola de coronavirus que actualmente tiene en máxima alerta a todo el viejo continente, que supera los 8 millones de positivos y donde la reimposición de un nuevo confinamiento general parece inminente. Murió uno de los voluntarios que participaba en el ensayo de la vacuna de Oxford en Brasil. Se especula que lo que recibió fue un placebo y no la vacuna. ¿Por qué razón? Pues porque los estudios independientes aclararon que el hombre, que tenía 28 años, murió por complicaciones relacionadas con el COVID-19 y no con complicaciones relacionadas con la vacuna. El New York Times reveló que el presidente Donald Trump tiene una cuenta bancaria en China donde incluso habría pagado más impuestos que en Estados Unidos. Pese a que Donald Trump critica con dureza al candidato demócrata Joe Biden por su supuesta cercanía a China, su propia historia comercial parece estar llena de acuerdos financieros que han involucrado al gigante asiático. Según reveló el diario The New York Times, el republicano mantiene una cuenta bancaria en territorio chino controlada por la compañía Trump International Hotels Management para realizar proyectos hoteleros en territorio chino. De hecho, los registros muestran que el presidente invirtió al menos $192.000 en 5 pequeñas empresas creadas con este fin, las cuales necesitaron al menos $97.400 en gastos por impuestos, una cifra abismalmente superior a los $750 que pagó el mandatario en los Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró su respaldo a quien fuera su vicepresidente, Joe Biden, para que llegue a la presidencia. Instó a los ciudadanos a votar de manera copiosa y lanzó nuevas críticas contra Donald Trump. Durante su primera aparición pública y como parte de un acto en apoyo a la campaña del candidato demócrata Joe Biden, el expresidente Barack Obama lanzó el que hasta ahora ha sido su más feroz ataque a su sucesor. Treating the presidency like a reality show, but the thing is, this is not a reality show, this is reality. And the rest of us have had to live with the consequences of him proving himself incapable of taking the job seriously. Obama, además, durante una mesa redonda con líderes políticos negros de Pensilvania, hizo un llamado a votar. Voting makes everything perfect. It's that it makes things better. Para Obama, Biden y Harris pueden cumplir perfectamente con todas sus promesas. La campaña de Joe Biden entró al último tramo de la carrera por la Casa Blanca con el triple de fondos a los registrados por la campaña de Donald Trump. El candidato demócrata Joe Biden comenzó octubre con un nivel de fondos de campaña que supera en $114 millones al que registra actualmente el presidente Donald Trump, que empieza a verse en desventaja en la recta final por la Casa Blanca. Así lo muestran los informes presentados ante la Comisión Federal de Elecciones, que evidencian que Biden entró al último tramo electoral con $177 millones, mientras el actual mandatario quemó casi la mitad de su efectivo en septiembre e inició el mes con apenas 63 millones. Una diferencia que podría complicar los intentos del presidente por recuperar el terreno perdido a menos de 3 semanas de las elecciones.
El voto anticipado en Estados Unidos rompió récords. Ya son más de 35 millones de personas las que han depositado sus sufragios cuando faltan menos de 2 semanas para las elecciones. La administración de Donald Trump insiste en endurecer las medidas para la inmigración legal a Estados Unidos. El gobierno del republicano propuso reducir la duración de los visados de estudiantes y periodistas para que solamente sean válidos durante el tiempo que sea estrictamente necesario, que para el caso de los alumnos será de máximo 2 años y el de comunicadores de apenas 8 meses. Al término de su asamblea, la Organización de Estados Americanos exigió elecciones transparentes, urgentes y con veeduría internacional en Venezuela. Al terminar hoy su Asamblea General, la Organización de Estados Americanos aseguró que en Venezuela no existen garantías mínimas de democracia y a instancias de Colombia aprobó una resolución descalificando las elecciones legislativas que convocó Nicolás Maduro. Adicionalmente, en esta resolución, la OEA hace un llamado urgente a la celebración de elecciones presidenciales legítimas, libres y transparentes, con observadores internacionales, para que así retorne la democracia a nuestra nación hermana. La OEA aprobó también una resolución pidiendo investigación de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad que denunció una comisión de la ONU que se están cometiendo bajo el régimen de Maduro.